Hola a todos, ¿cómo están? Soy Marcos y soy director de Google Customer Solutions para Hispanoamérica. Y yo soy Manuel Osorio, de Interfaz de Producto, y bienvenidos a Design Founders, conversaciones que merecen la pena ser escuchadas dos veces. Marcos, desde Ujú. hace 18 años trabajas en Google y hay algo que tienes claro. No eres tu Ujú. puesto, no eres tu empresa, eres tú. Así que quiero que por favor conversemos alrededor de esto. Explícate un poco. Eh, Qué buena pregunta, Manu. Escribí bastante sobre esto últimamente eh, y creo que cuando uno trabaja durante muchos años en una empresa, y muchos menos que 18, quizás con 4 o 5 ya uno se empieza a identificar un poco con esa empresa y esa empresa se vuelve parte de la identidad de uno, ¿no? Y creo que es importante entender que uno es mucho más que eso y que la empresa al final es un pedacito de tu vida, pero que no es tu vida, no es tu personalidad, ¿no? Yo he visto a muchas personas dejar la empresa y de pronto hablar de otra manera o sí, con más coraje a veces y creo que es fundamental mantener tu esencia. Eso es mucho más fácil cuando tus valores están alineados a los valores de la empresa y ese es mi caso. En mi caso, mis valores van bastante alineados a los valores de Google, pero Ujú. nunca es algo perfecto, ¿no? Entonces, creo que en esos casos uno siempre busca respetar su esencia y la verdad es uno de los logros de los cuales yo personalmente estoy más orgulloso. Nunca dejé que mi identidad se mezclara con la identidad de mi empresa o de mi rol, ¿no? Eh, y creo que eso es muy importante, tratar de separar y tratar de ser uno mismo, no ser siempre lo que la empresa te pide que seas. Creo que, por suerte, como te digo, empresas como Google valoran y respetan muchísimo esa pluralidad, esa diversidad, y yo lo he podido hacer. No siempre fue fácil, de todas maneras, porque las empresas son personas, no son solamente un logo, ¿no? Y puede haber personas a las cuales eso les guste más y personas a las cuales eso les guste menos, ¿no? Entonces, eh, creo que cuando tienes claros tus valores, cuando sabes escuchar tu propia voz, puede ser sin más, ¿no? Sin preocuparte tanto por qué van a pensar los demás, etcétera. Así que, Listo. y creo que eso es ser auténtico, ¿no? Y no tiene que ver con decir lo primero que se me cruza en la mente. Uno puede ser auténtico con respeto, a veces se confunde autenticidad con, bueno, soy así y listo. No creo tampoco en eso no es ser auténtico, eso es ser terco o inflexible. Uno tiene que ser siempre respetuoso, ir aprendiendo, pero eh, respetar su esencia, ¿no? Y me Perfecto. parece muy importante para el liderazgo poder decir las cosas como son, me parece fundamental. No hablar como en círculos o por la tangente de los temas, sino realmente decir creo que acá hay un problema o creo que tenemos intereses distintos y poder discutir ya a ese nivel de honestidad, ¿no? Las cosas. Yo creo que en mi caso, por suerte, además del trabajo, tengo una hermosa vida, tengo una hermosa familia que me acompaña, mi esposa, mis dos hijos, Sebastián y Valentina, así que sí, definitivamente, como dice esa frase, no soy mi trabajo ni soy mi puesto. Pues precisamente quiero que hablemos más al respecto. Tú en LinkedIn, tu perfil de LinkedIn, justamente tienes como, eres una voz referente en todo lo que es el liderazgo estratégico, el liderazgo humanista. Y Stephen Covey dijo una frase y es, lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Y se le escucha mucho decir a Víctor Cooper también en sus conferencias. En ese caso, para ti, Marcos, ¿qué vendría siendo lo más importante? Eh, qué pregunta. Lo más importante para mí es una pregunta amplia porque atraviesa distintos planos, ¿no? Pero para mí lo más importante hoy es buscar un equilibrio que me permita
estar presente. Es algo que es lo más importante, no es lo más fácil, ni es lo que mejor hago, pero es lo más importante. Eh, es algo que siempre me ha costado, ¿no? Creo que hay personas que viven en el pasado, personas que viven en el futuro y unas pocas que logran vivir en el presente. En mi caso, siempre he vivido un poquito en el futuro, ¿no? Pensando en qué viene, haciendo planes, y me ha costado estar en el presente. A mí hay un concepto que lo describe de otra manera, ¿no? Pero que surge del libro Un lugar llamado Antaño, de Olga Ujú. Tokarczuk, que ella es Nobel de Literatura, una escritora polaca. Y bueno, habla de la vida de unos granjeros y dice, bueno, que al final de la vida eh, habían sido felices, pero se habían dado cuenta demasiado tarde, ¿no? Y no dicho de esta manera, pero rescatando esa idea o concepto, me gusta decir eso, me gusta decir, yo realmente creo que el principal riesgo que tenemos, Manu, no es no ser felices, sino haberlo sido y no habernos dado cuenta. Dice, uy, qué bueno cuando hacía esto, uy, qué bueno cuando pasaba esto. Uno es feliz en retrospectiva a veces, ¿no? Qué bueno cuando... Y por eso para mí lo más importante es intentar, sobre todo con dos hijos pequeños y con momentos que no vuelven, la verdad, eh, estar lo más presente posible para ellos, para mi familia, para mi esposa, para mi trabajo, para mi equipo, estar presente y de hecho soy un ferviente, soy demasiado estricto con esto, ¿no? Nunca uso el celular en las reuniones, ¿no? En el trabajo, ni la computadora, y les pido a todos que no lo hagan, ¿no? Eh, Creo que para mí estar presente hace toda la diferencia y no es fácil porque hoy estamos bastante... Tenemos a la mano las distracciones, ¿no? Entonces es fácil que caigamos en eso. Sí. Pues, y ahí mencionaste justamente lo que es importante y que a veces es complejo, no es sencillo. Y dentro del rubro de producto específicamente, Marcos, está la escalera de crecimiento, que ya vamos a hablar un poco de esa escalera de crecimiento, pero tenemos a personas que tienen roles de liderazgo. Decimos que podría Ujú. decirse que te asignan a ti un equipo de personas, sean 3 o 5 personas, se te asigna y te dicen, ya, eres el líder, de un momento a otro, eres el líder. En tu opinión, es decir, en tu opinión, ¿qué es ser liderazgo? ¿Qué es ser líder, mejor dicho? Buena pregunta, ¿no? Porque hablamos mucho de liderazgo y pocas veces lo definimos. Yo tengo una definición muy concreta que tomé, que no es mía, y que es de una ex CEO de PepsiCo, Indra Nooyi, eh, que de todas las definiciones que fui encontrando sobre el tema es la que a mí más me resonó, digamos. Según ella, en su libro My Life in Full, que dicho sea de paso lo recomiendo ampliamente, el rol fundamental del líder es buscar formas de moldear las décadas futuras, no solo reaccionar al presente y ayudar a otros a aceptar el disconfort o la incomodidad de las disrupciones al status quo, ¿no? Esa es su definición y es la que a mí más me identifica porque creo que tiene todos los elementos que para mí hacen al liderazgo. Lo primero es el largo plazo, ¿no? Ella habla de moldear las décadas futuras, ¿no? No reaccionar al presente. Habla de moldear, entonces habla de una actitud proactiva, ¿no? Uno no solo recibe, sino que hace algo con lo que recibe. Entonces, esa proactividad y ese largo plazo para mí son fundamentales. Y por otro lado, ella habla de eh, eh, ayudar a las personas a aceptar la incomodidad de las disrupciones al status quo. Un líder abraza el cambio, un líder acepta y de hecho yo creo que también impulsa disrupciones al status quo. ¿No? Nadie viene a liderar para dejar todo como está. Uno asume una responsabilidad de liderazgo para cambiar algo, ¿no? Entonces, ese cambio en general es complejo y es difícil para las personas, incluido para el líder mismo.
Y esa visión tiene mucho que ver también con lo que yo creo del liderazgo. eh, y acompañar a las personas, que las personas se sientan de alguna manera que pueden con ese cambio y que ese cambio es positivo. No sería muy fácil, a veces decimos, bueno, ser líder también es ser impopular, sí, de acuerdo. Ser líder es ser impopular, pero eso no es lo más difícil de ser líder, ¿no? Sería muy fácil ser impopular y listo. Arréglate con mi impopularidad, Manu. La tarea del líder, lo más difícil no es ser impopular, lo más difícil es que el equipo acepte esa impopularidad que tiene que ver con sí, generar ese disconfort o esa visión un poco más disruptiva hacia dónde vamos y que el equipo quiera ir hacia allá, ¿no? ¿Cómo lo lográs? Es difícil porque todos tenemos miedo al cambio, ¿no? ¿Qué significa esto para mí? Es lo primero que uno piensa. Y creo que un líder también sabe trabajar mucho ese aspecto con las personas para que esas personas digan, bueno, tiene sentido, vamos para allá. Tengo miedo, pero vamos. O no estoy seguro de lo que significa esto, pero vamos. Eso para mí, esa es la definición, eso es como yo entiendo el liderazgo. Hay otra definición complementaria que a mí me gusta muchísimo, que es que el trabajo de un líder relacionado a esto que estoy contando es desilusionar a las personas a un ritmo que ellas pueden tolerar, ¿no? Ok. Eh, y eso también tiene que ver con las tensiones que maneja un líder, porque un líder, a ver, no es que no hay ningún placer en desilusionar a nadie, simplemente que uno busca resultados colectivos y esos resultados colectivos no necesariamente satisfacen las demandas individuales de las personas. Entonces, va a haber personas que van a estar desilusionadas con ciertas decisiones, ¿no? Te toca este nuevo rol en la organización, Manu, por ahí no te sientas súper bien con ese nuevo rol, con ese cambio, pero yo tengo que lograr que a pesar de esa desilusión, sigas adelante y creas en lo que estamos haciendo y creas en el largo plazo, que haya un optimismo de cara a lo que viene, ¿no? Entonces, me gustan estas definiciones porque salen de los lugares comunes de eh, eh, liderar es escuchar, liderar es tener empatía. Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, sin escucha, sin empatía, es difícil que puedas hacer cualquiera de estas cosas que estoy describiendo bien, ¿no? Pero la pregunta es, ¿alcanza solo con escuchar? ¿Solo con ser empático? ¿Solo con ser amable? Yo puedo ser empático, amable y escuchar. ¿Soy un buen líder solo haciendo eso? ¿O Ok. necesito algo más? Yo creo que ese algo más, estas definiciones me lo dan y yo creo que un líder es eso. Es alguien que genera el cambio, lo abraza o lo genera y acompaña al equipo en ese camino. Escuchándote, yo quiero compartirte una apreciación sobre justamente lo que para mí es el liderazgo, porque siento que no es cuestión de cargo, no es porque tengas la etiqueta en tu rol diga soy líder o soy manager, eso Ujú. no te hace ser líder. Para mí es un tema de conocerse, de autoconocimiento. Primero tengo que liderarme a mí mismo para poder liderar a otros. Y Sí. basados en esa premisa, Marcos, ¿cuáles son esos rituales o hábitos que tú día a día estás cultivando para nutrir constantemente tu papel como líder en Google? Sí, es algo que vengo nutriendo hace mucho tiempo. Sí, tuve la suerte de cruzarme con un fascinante y maravilloso artículo sobre esto en mi primera experiencia como gerente de personas hace muchos años ya, en 2010. Solitude and Leadership se llama el artículo, búsquenlo si no lo podemos referenciar más abajo. Claro. Eh, es un gran, gran artículo y habla de, bueno, soledad y liderazgo, ¿no? Y dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Liderar no es estar rodeado de gente y no. El liderazgo empieza en soledad en el sentido de que esos espacios de introspección son los que nos permiten conocernos más y ser líderes más efectivos, ¿no? Yo personalmente encuentro eh, distintos espacios de introspección. Uno para mí es la lectura, ¿no? A mí me pasan un montón de cosas todos los días y a veces es necesario tener ese espacio para reflexionar. La lectura te da ese espacio, aunque sea de cualquier cosa que leas, ya la mente se pone en modo reflexión, ¿no?
y ahí surgen un montón de ideas. Así que la lectura para mí es un gran aliado en este camino del autoconocimiento. El otro gran aliado es tiempo conmigo mismo. Necesito tiempo de soledad justamente. Muchas veces tenemos las agendas llenas, nos buscan muchas personas para hablar de esto, para hablar del otro, que está este puesto de trabajo, que está esta mentoría que necesito ayuda con esto. Y pocas veces tenemos ese espacio con nosotros mismos. Yo digo que la reunión más importante de tu semana es la que tienes contigo mismo, y yo todos los viernes tengo 2 horas conmigo mismo donde simplemente escribo, reflexiono, y esos espacios para mí son muy importantes para aumentar mi autoconocimiento. No reaccionar a las cosas, ¿no? No reaccionar a las cosas que te pasan, sino decir, bueno, no me siento cómodo con esto o me frustra esto, no dejar que esa frustración salga, sino me la llevo, para esas 2 horas voy a reflexionar por qué esto me frustra, ¿no? Y si hay algo que yo puedo hacer para que me frustre menos, algo que yo podría haber anticipado, alguna expectativa que podría haber seteado mejor, al final, ¿no? Muchas veces tenemos la ilusión de que comunicamos bien y no comunicamos bien. Entonces, sí, me parece fundamental lo que dices del autoconocimiento. Formas de practicarlo para mí, sí, son esas: la lectura, el espacio en soledad y sobre todo tratando de tener un diálogo con mis propias emociones y no dejando que las emociones sean las que dominan mi accionar, ¿no? Esas para mí son algunas puntas para trabajar mi autoconocimiento. O sea, Tú, perdón, las sí. emociones, ¿no? Son muy, o sea, a veces están un poco demonizadas, ¿no? Manu es muy emocional, punto. Quizás no es que Manu sea emocional el problema es que Manu tiene una reacción emocional, deja que esas emociones lo dominen, pero la emoción en sí para mí es muy valiosa. La emoción te da muchísima información. Cuando a vos algo te frustra, ahí tenés un hilo del que tirar, ¿no? Impresionante, porque hay algo ahí que no te gustó o que te genera esa frustración y que tenés que descubrir, ¿no? ¿Y por qué me genera esto? ¿Y de dónde viene eso? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿No? Entonces, para mí las emociones son excelentes, son maravillosas, son una gran guía si las usamos bien. Y pueden ser todo lo contrario si simplemente nos desbordamos, ¿no? Entonces, usarlas como, wow, qué bueno que me pasa esto porque quiere decir que acá hay algo, me tocó una fibra sensible que tengo que descubrir sobre mí mismo, ¿no? Así que me parece una gran, gran guía la emoción en ese sentido, y para nada un demonio en el ámbito laboral. Me encanta que las personas tengan esas emociones y las sientan porque es lo que nos hace humanos y como digo, hay que escucharlas. Para este momento de la conversación, Marcos, me gustaría tal vez colocarme en el papel de la audiencia. Puede que alguien se esté preguntando, no, maravilloso todo lo que dice Marcos, pero ¿eso cómo se come? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Entonces, me gustaría saber, Marcos, ¿qué tendría que decir a nivel tal vez? Porque creería yo que el liderazgo no es tan fácil como ir a hacer un curso en una plataforma. No se aprende por cursos. Pero, ¿cómo puede alguien salir de ahorita que termine el podcast? ¿Qué podría empezar a hacer para empezar a formarse como líder? Sí, mira, creo que nunca existieron tantos recursos disponibles como hay hoy para aprender. Pero al final, como bien dices, todo lo que es el aprendizaje, los cursos, las lecturas, son un pedacito muy pequeño de lo que es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje para mí, el grueso, se da en la práctica, se da en la experiencia. Entonces, todos ustedes, ¿no? Los que están escuchando, tienen temas que resolver, ¿no? eh, Tienen temas que quizás quisieran no tener que resolver, pero están ahí. Eh, Creo que es exponerse cada vez más a estar incómodo. Yo hablaba de que un líder genera cambios, incomoda y hace que las personas estén ok con esos cambios y quieran atravesarlos, ¿no? El primero en incomodarse tiene que ser uno mismo, ¿no? Entonces, para mí, eso lo marca mucho. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué más podrías hacer? ¿Qué problemas conoces que existen en tu organización y que no están siendo resueltos, pero que beneficiaría a muchas personas, ¿no? Usuarios, clientes, ecosistema, colaboradores, resolver? ¿Por qué no vas y los resolves? Eh,
es muy fácil, ¿no? Opinar del liderazgo desde la tribuna, es mucho más difícil liderar. Y también diría, como siempre leemos en las redes y demás, ¿no? No hace falta un cargo para ser líder. Bueno, hora de ponerlo en práctica. Me gustaría ver esos líderes sin cargo haciéndose cargo. Entonces, háganse cargo, vean un problema, vayan y resuélvanlo. Vayan y resuélvanlo. Algo que sea importante para ustedes, ¿no? Pero creo que esa es la forma de liderar. Después, todo lo otro son complementos que ayudan a la reflexión, que ayudan a entender cómo podría haberlo hecho mejor. Pero si vos conoces un problema que no está siendo resuelto y que impactaría positivamente a muchas personas resolverlo, hazlo, ve y hazlo. O sea, nada te está deteniendo más que tú, ¿no? Entonces, creo que esa es la mejor forma de aprender a liderar. Y cuando lo haces te vas a dar cuenta que tenés que tomar decisiones que no son tan fáciles, que es difícil complacer a todos, ¿no? Ujú. Yo siempre digo que los jefes buscan hacer a todos contentos, los líderes no. Los líderes buscan llevar a la organización, al equipo al siguiente nivel y ese proceso es costoso porque puede ser que no todos estén en la misma página o sintonía. Pero toma un problema y resuélvelo. En el ámbito en el que estés. Estás en una oficina, ve y resuélvelo. Ve y mejora la cultura. Haz algo que impacte positivamente la cultura si no te parece buena. Eh, Así que creo que es eso. Requiere mucha valentía, coraje, proactividad, pero los desafíos de verdad, porque sabes qué pasa, Manu, muchas veces decimos, bueno, yo me encontré con gente, yo digo, bueno, para liderar hay que ser valientes. Eh, no todos lo somos todo el tiempo, la verdad somos humanos, a veces tenemos más, menos, pero cuando somos valientes es cuando realmente estamos liderando. Bueno, muchas veces me dicen, no, bueno, pero depende del contexto. Hay ciertos contextos que es muy difícil ser valiente porque no hay seguridad psicológica, bla, 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 bla. Digo, a ver, si vos estás esperando a que todo esté perfecto para ser valiente, eso no es la definición de valentía. Valentía es hacer las cosas en una circunstancia que no siempre es la más favorable y que puede ser un poquito adversa en algún sentido. Bueno, eso es liderar. Si no, sería fácil, ¿no? Esperar a que todo el contexto... Por eso no creo mucho en los argumentos del contexto. Un líder es líder no gracias al contexto, a pesar del contexto. Ya. ¿No? Ahí se ve la valentía, ahí se ve el coraje de agarrar un problema, mejorarlo, agarrar un aspecto de la cultura, mejorarlo, generar cambios, ¿no? Generar cambios positivos con impacto real en otras personas. Y es ahí donde precisamente tú reflexionabas en otras de tus publicaciones en LinkedIn que así el contexto fuera otro, tú no tuviste un plan de carrera, dices, no, no tenías un plan de carrera, pero aún así llevas ya 18 años en una organización y has escalado. Para las personas que empiezan hoy siendo junior y quieren ir como teniendo ese proceso de crecimiento organizacional, ¿qué consejos podrías compartirnos que nos ayuden justamente a saber cómo habilitar el próximo paso en nuestra carrera? Qué buena pregunta. A ver, sí, nunca tuve un plan de carrera. Eh, sí tuve algunas ideas o lineamientos o, sí, no sé cómo lo llaman ahora, una visión o Ok. una idea, ¿no? O algunas ideas en cada momento. Claramente nunca tuve un plan eh, en los últimos 18 años, ¿no? Que puedo decir de punta a punta estoy ejecutando ese plan, sino que fueron momentos que uno sí, fue construyendo y atravesando. Y, y para mí hay algunos conceptos que sí me ayudaron mucho a la hora de pensar mi carrera, más que un plan, porque el plan, al final, ¿qué es un plan? ¿No? Quiero lograr esto para esta fecha. La realidad es que no tenés control sobre esto ni esta fecha. Entonces, mucho mejor ser flexible, saber ver las oportunidades y entender por dónde van. Sí, dijiste que he escalado, pero escalé bastante en zigzag, ¿no? O sea, me fui de Irlanda o perdón, de Argentina a Irlanda y de Irlanda a México, que sí, no es una forma tradicional de escalar, yo te diría. Cambié de equipos, cambié de continente eh, y de entornos de manera muy dramática. O sea, pasar de Irlanda a México, te aseguro que puntos en común muy pocos, ¿no? Muy pocos. Eh,
Así que lo fui construyendo, ¿no? No fui escalando, creo. Yo no siento mi carrera así. Sí creo que los principios que me ayudaron son estos. El primero es siempre mirar a largo plazo, ¿no? Siempre mirar a largo plazo y dejar que el interés compuesto haga su magia y su trabajo, ¿no? Creo que esa mirada siempre me ayudó a sortear frustraciones de corto plazo, ¿no? Cuando Google había llegado a Argentina, había un problema con los salarios, ¿no? Google no entendía quizás todavía lo que era un mercado como Argentina. Bueno, no lo culpo porque es un mercado difícil de entender para muchos, ¿no? Con la dinámica inflacionaria y todo lo que vivió Argentina en los últimos años. Y bueno, por ahí había personas que se frustraban mucho con ese punto. Yo personalmente digo, bueno, al final confío en la empresa, es una empresa seria, lo va a resolver, ¿no? Es un problema de corto plazo, no me afecta en el largo y mucho más me atrae toda la oportunidad que hay acá de armar una carrera internacional, de hacer un sinfín de cosas, de aprender tanto, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre mantuve esa mirada en el largo plazo y me ayudó. A veces uno se frustra, un proyecto no sale como querías, no te sale un ascenso o promoción en el tiempo que vos querías, pero sabes que todo eso es corto plazo, ruido de corto. Si te guías por eso para tomar tus decisiones, creo que puedes cometer muchos errores, ¿no? Del tipo uno, que es hacer cosas que no deberías haber hecho, versus el tipo 2, que es no hacer cosas que deberías haber hecho. Todos hacemos los dos errores. Si haces más de uno, haces menos de otro y viceversa. Así que tenemos distintos perfiles de riesgo, ¿no? Pero a mí sí me ayudó tener la mirada en el largo plazo. Yo veía la industria, veía las tendencias, siempre estudié mucho y dije, acá hay una oportunidad tremenda, ¿no? Y quiero saber aprovecharla. Así que ese es un principio. El otro para mí es el de la opcionalidad, Manu. Ok. ¿Cómo hago para que mi universo de opciones sea el mayor posible? ¿No? Eh, y a veces, por no preguntarnos ciertas cosas, nos quedamos con opciones muy chiquititas, ¿no? Por ejemplo, quiero ser jefe. ¿Dónde? Acá donde estoy, en este equipo y en este país, ¿no? Bueno, vas a tener ciertas opciones. Si vos querés desarrollar una carrera como manager o querés probar eso y decís, estoy abierto al mundo, estoy abierto a otros equipos, si bien me gustaría que fuera mi equipo, podría estar abierto a otras opciones. Eh, bueno, ahí tenés otra cantidad de opciones, ¿no? Entonces creo que yo hago bastantes mentorías dentro de Google y justo hace unos días hablaba con una persona de Nueva York que bueno, que estaba un poco trabada con cuál es mi siguiente paso, no lo veo y digo, ¿y fuera de Nueva York? Y no es que la persona no quisiera Ujú. salir, salir de Nueva York. No, nunca lo había pensado. Ya. Entonces el default era, bueno, estoy acá y busco acá. Y sí, no me hago la pregunta de si quizás otros mercados, otros, en ese caso incluso ciudades dentro de Estados Unidos, me harían sentido. No quiere decir que sea fácil, eh, pero en mi caso siempre tuve la idea de aprovechar mis oportunidades desde una perspectiva global, ¿no? Ya desde chico tuve curiosidad por el mundo, estudié relaciones internacionales, quizás con una idea, la carrera terminó siendo algo un poco diferente, pero la curiosidad por conocer siempre estuvo ahí y la mirada global para mí siempre fue importante y lo que me dio fue opcionalidad, ¿no? Y en un nivel por ahí diferente, estar abierto. Las oportunidades no siempre son tal como las esperabas y en el tiempo en que las esperabas. No es que dice, bueno, ya estoy listo, oportunidad, ven a mí. No, es al revés. Las oportunidades vienen y es uno el que tiene que verlas primero y decidir saltar en algún momento. Entonces, yo te diría que sin un plan, esos dos principios, mirada a largo plazo y trabajar mi opcionalidad, siempre me ha servido. Por ejemplo, ahora yo lidero un equipo para Hispanoamérica, ¿no? Lidero a Google Customer Solutions, la organización de Google Customer Solutions para Hispanoamérica. Tenemos presencia en Argentina y presencia en México. Yo soy argentino. Cuando volví de Irlanda, podría haber elegido estar en Argentina.
el rol me daba esa posibilidad de estar en Argentina o estar en México. Elegí México por esta misma curiosidad y por la opcionalidad también. Digo, si estoy en México, quizás para mí sea más fácil dar mi siguiente paso. No lo sé después, ¿no? Pero por lo menos la opción va a estar. Digo, si vuelvo a Argentina como argentino, con mi familia en Argentina, no salgo nunca más. Entonces, me guardo la opción. Siempre está la opción de mudarme de México a Argentina, pero si elegí Argentina ya cortaba mis opciones desde el día uno. Así que la verdad es que tenía curiosidad por vivir en México y además creía que me daba más opciones hacerlo ahí. Si el día de mañana quiero, por ejemplo, ir a Estados Unidos o volver a Europa u otro lugar, no tengo el ancla familiar, ¿no? Así que ahí te doy un ejemplo de cómo lo pongo en práctica a la hora de tomar decisiones. Pienso en cuál de estas opciones me deja más puertas abiertas o me abre más puertas versus cuál me cierra, ¿no? Y digo, por todo el tiempo que pueda, voy a tratar de tener muchas opciones a la mano. Puede ser que haya un día que diga, bueno, ya me cansé de este ajetreo de acá para allá, no sé cuál es mi casa. Y es difícil trabajar eso también, ¿no? Porque uno por muchos años viví con la idea de que todavía mi vida no empezó y eso me hizo un poco mucho daño, ¿no? En el sentido de, digo, sí, sí, ya empezó, empecé a disfrutarla, por eso te decía que lo más importante es el presente. Hoy ya no tengo ese problema, lo fui superando, pero en algún momento sentía que hasta que no decidiera en qué lugar quería estar definitivamente, mi Mm, vida todavía no había empezado. ya. Y sí, sí, empezó y hace rato, te diría, lamentablemente. Pero, pero bueno, sí, ahora estoy en paz con eso y me sirvió mucho, la verdad, seguir mi curiosidad, buscar opciones, estar abierto. Incluso estuve abierto en momentos duros, ¿no? Por ejemplo, cuando me tocó ser jefe por primera vez de un equipo, yo estaba súper feliz porque es lo que quería hacer. Eh, no me fue tan fácil esa primera experiencia, creo que no lo hice tan mal por la poca experiencia que tenía, pero descubrí que no era tan fácil como quizás creía antes de hacerlo, ¿no? Como normal, como nos puede pasar a todos. Y viene una reorganización, Google se reorganiza y me dicen, este es tu nuevo rol, y era un rol donde ya no iba a ser jefe. Ok. Eh, y, y yo dije, bueno, qué bueno. Creo que pensaban, uy, no, pero Marcos pasó de ser jefe a no serlo, ¿qué hará? ¿Se irá? No sé qué. La verdad no me interesa el ruido. Yo dije, qué bueno, porque nunca hubiera elegido esto. Me da una pausa y un momento de reflexionar. Por ahí me metí en esto por una inercia y no porque era lo que quería. Entonces, qué bueno tener este espacio. Y dije, está bien, lo voy a aceptar, me gusta, lo voy a hacer. No voy a buscar, ya empezar a buscar otros roles u otras cosas, ¿no? Y esa apertura a mí me ayudó mucho, como decir, hay veces que hay cosas que no pasan según lo planificas y son las Mm, mejores cosas que pueden pasar, te dan un impulso o te dan una oportunidad que de otra manera no hubieras tenido. Y a veces, por el contrario, vas muy empecinado con que querés esa oportunidad y cuando la tenés no es lo que pensabas, ¿no? Entonces, por eso creo que tiene sentido estar abierto y tener esa mentalidad por ahí más de experimentación con tu propia carrera. Yo ese rol lo hice prácticamente 2 años. Me tocó volver a liderar equipos dentro de ese rol sin que yo lo buscara. Una decisión que mi jefe en ese momento tomó después de un tiempo en ese rol y él sabía de mi experiencia previa haciéndolo. Y bueno, ahí sí me di cuenta que realmente es lo que quería, gestionar personas, buscar hacer una diferencia a más escala en los demás. Y bueno, ahí también fue que busqué esa oportunidad siguiente y la busqué en este caso en Europa, en Irlanda. ok. Ya hemos llegado, estamos llegando al final. Vamos con la última pregunta que tengo para ti y es, basándonos en esta experiencia de 18 años de trayectoria dentro de Google y todo lo que te has podido impregnar de su cultura, quisiera saber qué consejo nos puedes dar a quienes en estos momentos tal vez estamos siendo afectados por todos los despidos masivos de tecnología y tenemos que empezar a buscar trabajo. Es decir, qué tips podrías transmitirnos de cómo enfrentar procesos de selección para justamente volver a incorporarnos al mundo laboral? Sí, qué buena pregunta. Es un momento difícil.
para buscar trabajo y para encontrar trabajo. Yo conozco muchas personas que hace meses lo están intentando y personas talentosas, ¿no? Yo creo ahí que lo importante, a ver, es una combinación de cosas, ¿no? Porque por un lado te podría decir ser perseverante, insistir, pero solo con ser perseverante e insistir es un consejo un poco rengo en el sentido de que le falta algo, ¿no? Eso lo podrías interpretar como, bueno, voy a mandar mi CV a 200 búsquedas y ya insistí un montón, ¿no? Está bien, pero a esa insistencia, a esa perseverancia, a ese esfuerzo hay que ponerle un poquito de intención y estrategia, Ujú. ¿no? Depende muchísimo de en qué estadio de la carrera te encuentras también. No es lo mismo si recién estás comenzando que si tienes 20 años de experiencia y te encuentras en una situación de tener que buscar trabajo. Creo que serían consejos diferentes. Ok. Eh, no soy bueno dando consejos. De hecho, mi primer consejo siempre es no sigas ningún consejo, incluidos los que te voy a dar. Toma lo que te sirva y lo que no, descártalo, porque al final la experiencia mía no tiene que ser la tuya. Y muchos damos consejos desde la propia experiencia y lo que es peor, desde el momento en el que estamos hoy, ¿no? Como yo te podría decir, aprende a decir que no. Y bueno, por ahí es lo que yo necesito hoy, decir que no. Pero la verdad es que a mí me sirvió muchísimo aprender a decir que sí en las etapas tempranas de mi carrera. Hizo que conociera muchísimas personas, que aprendiera eh, de trabajar con distintas personas también, bueno, en distintos temas y proyectos. Así que qué suerte que dije que sí, ¿no? Logré cosas inesperadas por haber dicho que sí. Hoy yo te diría decir que no y quizás tomas un... Entonces, hay que tener cuidado con esto de los consejos, pero yo creo que buscar trabajo lo que te diría es, eh, uno tiene que ser consciente de que hoy estás en un mercado laboral muy competitivo. Hay un rol, eh, no me frustro, no me frustro. Yo sé que lo necesito, yo sé que es importante para mí, pero también tengo que entender que es parte del juego Ujú. y que hay tantas personas tan o más capaces que yo para ese puesto, ¿no? Entonces, cuando lo empiezas a ver así, dices, bueno, esto va a llevar varios intentos porque hay mucha gente capaz, porque yo, ¿no? Si aplican, hoy abrimos un rol nosotros y no tenemos menos de 50, 60 aplicantes por rol. Y algunos, dependiendo del rol, llegan a tener 300, 400, 500 aplicantes. Entonces, bueno, tus chances es uno dividido Ujú. la cantidad de aplicantes. Cuando uno es consciente de eso, uno entiende que va a ser un proceso. Eh, y a mí eso me ayuda, por lo menos, decir, bueno, incluso si tenés trabajo, ¿no? Y estás pensando de acá a algunos años en hacer un cambio, yo te diría empezar hoy, porque va a tomar tiempo. Y el día que digas, ya lo necesito, no es el día que deberías empezar esa búsqueda o empezar a trabajar en ese cambio. Decía que, entonces sí, ese esfuerzo es perseverancia, pero decía también que es estrategia e intención, ¿no? No es tirar tu CV por tirarlo. Creo que tiene que ver con entender muy bien cuáles son las oportunidades que realmente te gustan, donde tu perfil realmente marca una diferencia. No se trata con cumplir o no cumplir los requisitos del rol, pero digo, mi perfil sería atractivo para el que está del otro lado para este tipo de roles y este rol además me gusta, ¿no? Número uno, me gusta y además sería atractivo. Eh, Creo que se trata de eso, ¿no? De ser un poco selectivo también. Selectivo a escala, es difícil, porque tenés que mandar los 200 CV, pero no a cualquier cosa. Los 200 CV a cosas donde realmente eh, crees que puedes hacer una diferencia y que tu perfil va a destacar. Y cómo te presentás, ¿no? Hoy lo más difícil, desde mi punto de vista, es conseguir la entrevista. No es ni siquiera hacerlo bien en las entrevistas. Si llegaste a la entrevista ya es una ganancia enorme porque estás justamente compitiendo contra muchísimos otros talentos que no llegan a esas entrevistas. Fue un poco desestructurada la respuesta, así que te pido perdón por eso, Manu, pero yo te diría perseverancia sí, pero estrategia e intención también. También eso quiere decir conocer un poco más a las organizaciones a las cuales aplicas. ¿No? Vas a aplicar a Google, ok, ¿conoces cuáles son los distintos equipos?
quiénes son algunas de las personas que trabajan en esos equipos, qué te pueden contar al respecto. Eh, bueno, Ok, muchas veces hay que hacer ese trabajito previo. A veces es más fácil porque desde tu trabajo ya tienes esas relaciones indirectamente y las puedes capitalizar, pero si no, te puedes meter en algún curso, conocer a alguien, puedes ir a alguno de los eventos que hay disponibles o puedes pedirle a alguien 10 minutos para un café. Muchas personas seguramente te lo van a dar. Entonces, yo sé, me van a decir, no puedo hacer eso para 200. Está bien, no lo hagas para las 200, pero hacelo para las 10 que más querés, porque va a mejorar muchísimo tus chances. Si yo ya te conozco a ti y te digo, Manu, y sabes si se va a abrir algún rol en algún momento, ¿cómo logro que me conozcas, ¿no? Antes de que solo recibas mi CV por primera vez y sepas que claro. ese es el tema, hay que ir tejiéndolo y eso ayuda mucho, ¿no? Cuando ya alguien te va conociendo, dice, está este chico, Manu, a mí me dio una buena impresión, no lo conozco, pero ¿por qué no lo entrevistan? Tome, pero tú ya me causaste esa buena impresión, ¿no? Entonces, hay que ir trabajándolo en el tiempo, hay que ir trabajándolo en el tiempo y nunca dejar de buscar trabajo, nunca dejar de buscar trabajo, entre comillas, Ok. incluso si tienes trabajo, seguir trabajando esas relaciones en la dirección que te gustan y siguiendo tu curiosidad. Ahora vamos con la pregunta final de cierre y tal vez la más complicada, difícil de la entrevista. Y es, imaginemos hipotéticamente, Marcos, que viajamos en el tiempo, vamos al pasado y Sí. estás llegando el primer día a la oficina en Google. Hipotéticamente llegas a la oficina en Google y quien te recibe eres tú, el tú de actual. Entonces, Ok. ¿qué consejo te darías a ti mismo en ese momento que apenas iniciabas tu primer día en Google? Bueno, no rompas nada, porque rompí muchas cosas cuando inicié. No sé por qué, pero me acuerdo que enchufé el primer día mi ordenador, mi portátil, mi laptop, a la toma de la pared y explotó y quedó un círculo negro alrededor y había gente al lado. Parece que eso afectó en algo la electricidad del edificio. Había una máquina de café al lado y gente haciendo fila para el café, diciendo, uy, ¿qué le pasó a la máquina que se apagó, ¿no? Eh, sí, o tiraba para bajar alguna cortina y boom, se venía todo abajo. Me pasaban cosas de ese estilo, así que no, humorísticamente te diría no rompas nada. Fuera de eso te diría, disfrútalo, disfrútalo. Es el mejor consejo que me daría a mí mismo o a mi yo del pasado, ¿no? Ujú. Creo que si de algo pequé en algunos momentos fue de no disfrutar lo suficiente. Eh, Trabajé duro, muy, muy duro, y creo que podría haber también buscado más momentos de pausa y de disfrute en ese camino de lo que en general busqué estos 18 años. Así que es algo que, bueno, de lo cual hoy soy más consciente y hoy puedo hacer un poco mejor porque también uno es como es, ¿no? Y siempre vas a tener una tendencia hacia lo que sos, pero puedes mejorar, ¿no? Yo creo que uno es como es, pero puede mejorar, no es que, bueno, yo soy así y ya está. Todos mejoramos, todos mejoramos. Si miramos hacia atrás, sobre todo, nos damos cuenta de cuánto hemos mejorado y evolucionado. Si miramos hacia adelante, quizás creamos que siempre vamos a ser así, pero si miramos hacia atrás, nos damos cuenta que realmente podemos y debemos mejorar todos los días. Perfecto, pues Marcos, con esto llegamos al final y te agradezco por haber participado de Design Founders, conversaciones que merecen la pena escucharse dos veces. Así que, bueno, gracias. Bueno, gracias Manu por la invitación y ojalá que sí, ojalá que merezca la pena escuchar esto por lo menos una vez. Ok, listo. Nos vemos comunidad en el siguiente episodio del podcast. Chao, chao.